Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal. Gracias por preferirnos. En el día de hoy quiero aprovechar la temporada en la cual se vive en esta Semana Mayor, donde muchas personas alrededor del mundo celebran la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, específicamente la religión popular, la religión católica, tiene como forma, como historia, celebrar este tiempo, la semana mayor. Yo le llamo la Semana Santa. Yo quiero aprovechar este ambiente para hablarle a usted de un tema que para la fe cristiana es cardinal, es importante para mí específicamente hablar de la humillación del verbo. Representa para mí un momento muy solemne de meditación, porque pensar en lo que Jesús hizo, quien era, y antes de encarnarse, debo decir el verbo, antes de pasar del verbo a Jesús, eh, eso constituyó un traspaso doloroso, dejar, despojarse de un estado de gloria para venir entonces a vivir en un estado de pobreza, de humanidad. Y en eso consiste lo que tiene que ver con la humillación del verbo. Ya hemos hablado que el verbo era preexistente, siempre existió. Es importantísimo recalcar que Jesús en el verbo existía antes de nacer por Belén, por la Virgen, a través de la Virgen María, fue la escogida para este importante evento. Y eh, es bueno saber que siempre el verbo existió, es eterno. Y quisiera antes que nada hablarle a ustedes hoy acerca de la gloria del verbo antes de su encarnación y antes de su humillación. Existía. La palabra dice que el verbo vivía en lo más sublime de las delicias y de placer espiritual. Proverbio 8 nos habla, 8:30 específicamente, nos habla que hablando de la sabiduría, pero que Jesús es la sabiduría también eterna del Padre. Y la mayoría de los teólogos y de las personas que estudiamos la palabra entendemos que hay una conexión en Proverbio 8:30 con Juan 1:1 en adelante. Hablando el texto inspirado, dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Se proyecta que era el verbo, porque se está hablando de algo eterno. Con él estaba yo en la creación. Entonces, aquí hay una proyección de la sabiduría, dando a entender que el verbo estaba, Jesús estaba en un ambiente de delicia y como un niño juguetón, si lo podemos llamar así, esa es la expresión del hebreo, él estaba viendo al Padre eh, disfrutando la creación. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es el verbo. Antes de ser Jesús, antes de encarnarse, vivía una delicia, en un placer espiritual sin precedente, inimaginable, incomprensible. Porque aquí en la tierra existe la delicia. Hay personas que se toman un cierto alimento y dicen, estuvo delicioso. Pero eso no tiene comparación con el estado de delicia que Jesús, y lo enfatizo para que usted vea lo que tuvo que dejar para venir a humanizarse a este mundo. Entonces,
Juan dice que, Juan dice que antes del verbo venir, o el mismo Jesús dijo que estaba en el seno del Padre. Jesús dijo en Juan 1:18 que él estaba en el seno del Padre antes de venir a la tierra. Entonces, date cuenta, vivir en el seno del Padre, en un ambiente de eterna bendición, de eterna felicidad, de eterno gozo, sin conocer nada absoluto de los padecimientos y de las vicisitudes que tiene el ser humano. Entonces, es una referencia clara de que Jesucristo era, cuando dice era el verbo, el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Era con Dios. Ese término está hablando de que siempre estuvo en Dios antes de encarnarse. Y otra parte importante que dice la palabra acerca del verbo antes de encarnarse, convertirse en el Mesías, en el Jesús de Nazaret, es que era rico. Dice el texto, porque ya conocéis, dice Juan, dice Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Entonces Pablo está diciendo que Jesús era rico, no estamos hablando de riquezas materiales, sino que está hablando de la riqueza de gloria. Así que Pablo lo quiere ilustrar. Una riqueza inimaginable, como le digo, una riqueza que no la podemos comprender. Y Pablo, para dar a entender el nivel de amor que tiene el verbo, que él dijo, Jesús dijo en una ocasión, mi vida nadie me la quita, yo la doy. O sea, yo he venido a ustedes, yo he venido al mundo a salvar. Dice la palabra, los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Él vino a la tierra, él estaba en ese ambiente del seno del Padre y era rico. Entonces dice, se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuere enriquecidos. Eso está importantísimo. Porque la idea es, me hago pobre, dejo el ambiente de gozo, de placer eterno y de felicidad espiritual, y mediante mi pobreza voy a enriquecer lo que creen en mí. Por eso nosotros somos llamados a las de ricos, no de cosas terrenales perecederas. Por eso el Señor mismo dijo, hagan tesoro en el cielo, donde el ladrón y el orín no corrompen, no entran. Ese es el lugar de la riqueza. Jesús dijo en una ocasión, Padre, glorifica a tu Hijo, así como estuvo contigo antes de su manifestación, porque estaba en un nivel de gloria. Tremendo, ¿verdad? Isaías 42:1 habla del Padre, dice que el Padre tenía contentamiento en él antes de encarnarse, el verbo de Dios. Y Jesús dijo, todo lo que tiene el Padre es mío, porque todo le pertenece. Y una de las palabras importantes que dijo es, nadie ha visto al Padre, sino el unigénito Hijo que sale de su seno, que sale de él, el único que lo conoce. Es que él estaba en ese tiempo de eternidad y era uno con el Padre. Entonces, con estas palabras es importante que tú entiendas que Jesús está más allá del nacimiento de María. Jesús estuvo en la eternidad con el Padre, era el verbo, en el principio era el verbo, como te explicaba en los videos pasados, y el verbo era con Dios y luego estaba con Dios, quiso humanizarse. Entonces, ¿en qué consiste la humillación del verbo? ¿En qué consiste? Bueno, como te venía diciendo, consiste en un ser que se despoja de lo que es, que renuncia a su estado eterno su estatus de felicidad y de placer y de bienestar espiritual para venir entonces a humillarse, a humanizarse. Filipenses capítulo 2 lo declara de una manera importante. Filipenses capítulo 2 verso 6 dice, el cual siendo, oiga bien, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pablo está hablando de la humillación del verbo. Dice, cuando vino a la tierra, no, siendo en forma de Dios, no estimó ser al igual a Dios.
como cosas que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué implica la humillación del verbo? Que se despojó de sus beneficios divinos, de su condición divina. Dijo, voy a la tierra, voy a ir como Mesías, voy a nacer de una mujer, voy a ir a salvar a los hombres, pero no voy a ir con el nivel de satisfacción, de gozo, de felicidad y como Dios, como el creador. No voy a ir como el verbo que creó todas las cosas. No voy a ir como el verbo que habita en eternidad y felicidad. No voy a ir como el verbo que tiene poder sobrenatural, porque es divino. No, la palabra dice que se despojó a sí mismo. Por eso dice el texto que siendo rico se hizo pobre. Entró en pobreza. ¿En qué consiste entrar en pobreza? Entrar en un cuerpo humano donde tiene hambre, donde tiene sed, donde tiene necesidades biológicas como nosotros, igual a nosotros. Entonces el texto dice que no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Después que se despoja, no es que simplemente se despoja y viene aquí y es un rey como lo esperan los judíos, y es grande la tierra, sino que después que se despoja y renuncia a ese estado divino, a esos privilegios divinos, entonces se convierte en un siervo para servirnos a nosotros, para convertirse en el cordero que va a ser inmolado, para servirnos salvación, para regalarnos vida eterna. Entonces el texto dice que así, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Venir de lo divino a lo humano, por más hermoso que sea, por más rico en cosas materiales que sea, por más prestigio social, político que tiene, fue una humillación. Porque vivir lo eterno es más glorioso, o es lo glorioso. Por eso es que una de las cosas que a nosotros nos espera, lo que creemos en Cristo, es un estado eterno de felicidad y de gozo y de bienestar, que muy probablemente no vamos a querer venir jamás a meternos en este cuerpo o a entrar en este cuerpo humano con carencias y a pasar todas las necesidades que se pasan en este cuerpo. Jesús pasó así. Jesús lo hizo. Estando en la condición de hombre, se humilló. Dice, y después que toma la posición de hombre, el verbo, entonces se humilla, es siervo, y después se humilla a sí mismo. Se humilla. ¿En qué sentido? Porque entonces tiene que venir a morir, dice el verso. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Venir a un estado de gloria a morir en una cruz es una humillación. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué consiste? Es en eso. Fue humillado a vivir bajo las carencias humanas. En eso consiste la humillación del verbo. Él no sabía lo que era sufrimiento. El verbo no sabía lo que era sufrimiento hasta que vino a través y nació como Jesús. Él vino a ser varón de dolores. La palabra dice varón de dolores, experimentado en quebranto, cuando nunca pasó un dolor, ni tuvo quebranto, ni tuvo momento de dificultad, porque estaba en la eternidad. Imagínense para que usted vea por qué debemos servirle al Señor por agradecimiento, por agradecimiento, por lo que Él es, por lo que Él hizo. Ya basta de buscar al Señor por lo que Él puede todavía hacer por nosotros. Y Él lo hizo. Ojalá no me haga más nada. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Él dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Recostar su cabeza no tiene. Viene de un ambiente eterno a no tener dónde recostar su cabeza en la tierra. Eso se llama la humillación del verbo. Dice la palabra que fue despreciado, rechazado, vituperado. No hubo hermosura en él para que le deseáramos. Entonces una importante que nunca había sufrido la ira de Dios. Pero sin embargo, en la cruz del Calvario dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En su estado eterno, en su estado de verbo,
acabo de leerle que estaba se deleitaba junto al Padre. Y en un espacio de 3 años, y de 30 años y algo, ya está diciendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, o sea, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y él sabía lo que venía, pero aún sabiendo el sacrificio, no vino engañado, aún sabiendo el sacrificio que demandaba el dolor que demandaba su sacrificio, pues decidió venir y humillarse. Nunca había sufrido. En el Getsemaní dijo, Padre, si puede que pase de mí esta copa. El Padre guardó silencio, no le contestó. ¿Y por qué? Porque el Padre sabía en qué consistía la obra. Una obra salvífica, pero mediante un sacrificio. Entonces llega el tiempo de la encarnación. Después llega el tiempo de la encarnación y dice el texto en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo de la eternidad, ese verbo de la preexistencia, ese verbo de que estaba en bienestar. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Hacerse carne es una humillación. Por eso las personas, lo que son están en estado espiritual, están en estado más elevado que nosotros. Entonces, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el texto. Habitó entre nosotros. Yo no sé cómo, cómo contener la emoción que siento al ir describiéndole todo esto. Aquel verbo, el que me hizo, el que me formó, el que hizo toda la cosa, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces viene a tomar un vientre prestado. ¿Sabes que Jesús fue el que hizo toda la cosa? La raza humana, el hombre, todo. Jesús hizo a María. Entonces el verbo hizo a María. Entonces viene y le dice a su creación, que María le dice, le pide su vientre prestado. Entonces Jesús viene a un vientre que él formó. Un vientre que él formó, que de María, Jesús viene y se encarna en ese vientre. Tomó el vientre prestado a María para encarnarse. Entonces, por eso es que María es madre del que nació de Jesús, pero no madre del verbo. Madre de Jesús, pero no madre del verbo. El verbo existía y el verbo fue que hizo a María, porque el verbo fue que hizo todas las cosas. Entonces, el Eterno entra en el vientre de María y nace, y se humaniza y nace Jesús. Entonces María es madre de Jesús. Santo Dios, qué bonito, ¿verdad? Un proceso de vientre prestado, como yo le llamo. Oiga lo que dice el texto en Lucas 1:35, cuando se fue a ejecutar ese escenario de transición de verbo a Jesús, del eterno al terrenal. Dice, y el Espíritu Santo, dice la palabra, antes que le lea el verso, que el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, tú vas a tener un hijo. Y ella dice, ¿cómo va a ser eso? Pues yo no conozco varón. Yo tengo amores, tengo una relación con José, pero nosotros no nos hemos casado todavía. Vivimos un estado hasta que nos casemos, como debe ser, ¿verdad? No habían tenido relación. Y le dije, no te preocupes, le dice el ángel. El ángel le dice, lo que va a haber en ti es una obra del Espíritu. No tiene que ver con una relación humana. Y en el verso Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo se acercará a ti. A mí me gusta la obra del Espíritu en la creación. Porque el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres, un solo Dios, pero tienen funciones diferentes en cuanto a las que tiene que ver con la salvación y el acercamiento de Dios al hombre. El verbo tiene que venir. ¿Quién es que ejecuta la creación del verbo? El mismo que fue el ejecutador de la creación del mundo. Usted ve que se habla de un Big Bang. Yo creo que pudo haber un Big Bang. Lo que yo no creo que vino de la nada y que nosotros venimos de un sistema como que el Big Bang fue lo que hubo para la humanidad. No, el Big Bang, si hubo un Big Bang, lo originó Dios. El verbo. El verbo pudo usar
el Big Bang para crear las cosas visibles, el universo visible? Puede ser que sí. Hubo una explosión, el verbo dijo hágase y hubo una explosión. Y usted le quiere llamar Big Bang a eso, llámale Big Bang. Sí. Pero el Espíritu Santo, es cuando se ejecutaba la orden, hágase. Jesús era la palabra, Jesús era el que accionaba a través de Jesús, pero el Espíritu Santo era el que ejecutaba lo que se había que hacer. Entonces ahora mismo, cuando viene la encarnación del verbo, que tiene que ser un milagro, tiene que aparecer el Espíritu Santo para permitir el milagro en el vientre de María, porque el Espíritu Santo está para crear todo lo que tiene que ver con lo natural. Entonces, dice, el Espíritu Santo, dice el ángel, se acercará a ti. Ese fue un mensaje, un tremendo mensaje. El primer predicador del Evangelio, el ángel Gabriel, dice, el Espíritu Santo se acercará a ti y el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Ahí está diciendo claramente que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en María? Simplemente el Espíritu Santo vino y permitió que la palabra de Dios se encarnara, entrara al vientre de María y se convirtiera en un feto, en carne, y comenzó a producirse. Pero le dijo, claro, lo que hay en ti, obra del Espíritu, no viene de una relación sexual. Entonces el Espíritu Santo se encargó de lo que tiene que ver de traer la humillación del verbo. Se despojó y el Espíritu Santo tuvo que poner el verbo dentro del vientre de María, y dice el texto, con su poder. Por eso él dice, el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Que lo escuchen los judíos, que lo escuchen los musulmanes, que lo escuchen todas las gente, todo el que le molesta, si es posible, porque los judíos creen que esto es un invento. El ángel le dijo, el será llamado Hijo de Dios. Jesús es Hijo, el Hijo de Dios hecho carne. Dios hecho carne. Ahora bien, claro, el texto dice que se despojó, que renunció a su naturaleza divina, a sus privilegios divinos, es lo que quiero decir. Y vino a la tierra como un ser santo y al mismo tiempo hombre santo. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la humillación? ¿Cuál fue el propósito? Primer propósito, podríamos decir, que es ser un mediador entre Dios y los hombres. Vino a restaurar la relación de Dios y el hombre. Lo que se perdió en el huerto vino era a rescatarlo. Como Él se humanizó, como había la obra de salvación y el perdón de los pecados, no podía ejecutarlo un hombre, tampoco un ángel, para que nosotros fuéramos perdonados por Dios. Dios mismo tuvo que venir en su Hijo, encarnarse y Él mismo sacrificarse en el Hijo para Él, para que la sangre inocente del Verbo en carne pudiese salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Nadie más puede salvar. No hay forma de salvarse a menos que no sea a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todos pecados y nos hace y nos santifica delante de Dios. No hay otra forma de salvación, porque el Padre eligió salvarnos a través de Cristo. Porque el propósito de la humillación es que Jesús vino a rescatar lo que Adán dejó caer. En el huerto, Adán cayó, Satanás lo pudo engañar. Y el dominio que tenía Satanás era un dominio adánico. Satanás se hizo dueño de lo adánico, de lo humano. Por eso, cuando lo tienta al Señor Jesús, le dice, todo esto te daré, porque a mí me ha sido dado. Y no estaba mintiendo Satanás cuando decía eso. Todo esto te voy a dar, sí, porque a mí me ha sido dado. ¿En qué momento? En el momento que engañó a Adán en el huerto, le fue dada el dominio humano. Por eso tuvo que venir el postrer Adán para pagar el precio al Padre y así derrotar a Satanás y quitarle el derecho legal que tenía Satanás sobre la humanidad. Por eso Jesús, cuando se va, dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra.
Vayan, echen fuera a Satanás, echen fuera demonios. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente porque sabe que le queda poco tiempo. Jesús lo venció, lo detronó, lo destruyó con su muerte y con su sacrificio en la cruz. Pero costó que se humillase primero. Costó que dejase el estado eterno. Costó que viniese a tomar la forma humana. Costó sacrificio, costó dolor, costó sufrimiento inimaginable. Entonces Jesús ofrece el sacrificio vicario y a través de su humillación, nosotros hoy podemos tener, podemos ser elevados a la presencia del Señor, porque se abrió la oportunidad de ser elevado a la presencia del Señor, de ser santo, de santificarnos, de acercarnos al Padre. Él lo hizo. Entonces la humillación del Verbo fue beneficiosa para la raza humana y para el planeta, para la existencia. Nos bendijo la humillación del Verbo, que dejara su eternidad, que viniera a morir. Fue doloroso, fue difícil, pero ¿qué vamos a hacer? Agradecer, agradecer. Puede ser que el Señor no haga más nada por mí. ¿Qué más quiero? O que hay personas que dicen, porque yo le pido a Dios y parece que no me escucha o no hizo aquello. Es que ya cualquier cosa que la hagas ya es como un extra, porque ya con la salvación, con el sacrificio de llevarlo ante el Padre y ser nuestro mediador y estar a la diestra del Padre en gozo sublime, con eso basta. Y llevarnos a nosotros, dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Entonces, en eso consiste la humillación del Verbo. Te lo digo en palabras llanas, no tuve que rebuscar mucho para decirte, quise decir, me gusta decirlo llano, me gusta hablar las cosas así como Jesús me enseñó, a decir las cosas claras, lo más potable posible. Qué bueno. Vamos a dejarlo hasta acá. Y si te gustó este video, yo te pido que me dé un like, envíaselo a alguien. Si tú crees que edifica, envíaselo a alguien y suscríbete para que nos ayude a seguir adelante predicando el Evangelio que el Señor nos encomendó. Gracias y será pues hasta el próximo.